Si quieres, nada, te presento ya y ya vamos empezando, vas empezando cuando quieras. ¿Te parece? Vale. Ujú. Pues, Perfecto. bueno, eh, nada, agradecer otra vez de nuevo a todos que asistáis al webinar y por supuesto, pues agradecer en esta ocasión a Medeo Maturo. Amedeo es abogado, es máster en Derecho TIC y CISA, con experiencia de más de 10 años en el área de privacidad y protección de datos, actualmente cursando un máster sobre ciberseguridad para completar su formación técnica. Realiza las funciones de auditor de seguridad para entidades públicas y privadas y prestando las funciones de DPO para distintos tipos de empresas como hospitales y hoteles. Alérgico a la jerga académica y, ha participado con nosotros en algún congreso de ISACA y hoy nos va a comentar, pues, qué es esto del DPO y cuáles son las ventajas de incorporarlo a la empresa. Te dejo, Amadeo, ya con el webinar, todo a tu disposición. Perfecto, gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir y gracias por la amable presentación. Como decían rápidamente en la presentación, no tengo una cierta alergia a la jerga académica y mi lenguaje suele ser un poco más modesto. Espero que aún así sea capaz de transmitir las ideas que quiero transmitir. Eh, la idea es dar algunas pinceladas sobre la figura del DPO. Vamos a decir también por qué le vamos a llamar DPO y no Delegado de Protección de Datos. Hay un motivo para ello que veremos enseguida. Y la idea en realidad es que entre todos podamos definir esta pregunta, porque curiosamente, como veremos un poco en las primeras diapositivas, no existe una definición clara del DPO. A la pregunta ¿qué es el DPO?, que es la primera parte de la charla, no podemos dar una respuesta definitiva o ortodoxa académica, porque la legislación que vamos a analizar, que es el Reglamento Europeo 679 del 2016, no nos da la definición. Entonces tenemos que adivinar qué es a través de lo que hace. ¿De qué me he servido para esto? Básicamente solo a través del reglamento, alguna lectura suelta por ahí y la posición del CEPDO sobre la figura del DPO. Cómo pasar al final de la charla, suele haber unos minutos para preguntas a través del chat. Podemos organizar un poco el debate y las preguntas que eventualmente se queden en el tintero, que no creo que sean muchas, pero por si acaso siempre se pueden contestar en un segundo momento a través de email. Viendo un poco ya directamente, vemos que el artículo 4 es más, siento que mi formación de abogado se centre sobre conceptos, definiciones, y espero que los ataques de abogaditis no afecten a la charla. Pero necesariamente tenemos que ir al texto legal, y en el artículo 4, que es donde se definen los conceptos principales del reglamento, notamos una ausencia, que define muchas cosas menos la figura del DPO. ¿Por qué? Como me gusta añadir cositas, para los aficionados al cine habrán reconocido esa escena. Para los que no, se trata de una escena de la película de Palomela Rossa de Nanni Moretti, donde define que le parole son importantes. Las palabras son importantes, no hace falta una gran traducción para ello. Las palabras son importantes, y sobre todo las palabras que se dicen y las palabras que no se dicen. La pobre actriz, por equivocarse en el uso de las palabras en la peli, se llevaba un bofetón de Nanni Moretti,
Espero que no pase esto conmigo si me equivoco en la definición de las palabras. Lo que quiero decir es que si no existe o no han pensado en una definición del DPO es por algo, quizás porque no tenían claro cómo definirlo. Una falta de definición que después se traduce, en mi opinión, también en la poco acertada traducción al castellano. Delegado de protección de datos. Entonces, para empezar, tenemos que decidir cómo vamos a llamar esta figura. ¿Delegado de protección de datos o Data Privacy Officer? O oficial de protección de datos. La definición de delegado en castellano es bastante clara. Una persona a la que se le delega una facultad o una jurisdicción. Está dentro de una estructura, esa estructura tiene que hacer algo, no lo hace por su cuenta, sino que la delega, como su nombre indica, al delegado. ¿Qué quiere decir? Que a mí me suena que si trasladamos esto al mundo real, dentro de la empresa, vamos a ver, ¿quién lleva lo de la protección de datos? El delegado. Suéltaselo a él, que se encargue él. Vemos como que ya en las mismas palabras, y repito, creo de verdad que no es un ataque de abogaditis, lo que me lleva a decir esto es que si empezamos con que la protección de datos, la privacidad, la seguridad de la información con datos de carácter personal y más en general la seguridad de la información de una entidad público o privada que demanda de un delegado, significa que no ha entrado o que no queremos que entre dentro del meollo del negocio. Público o privado, tanto da. Por eso me parece más acertada la definición en la lengua inglesa, donde se habla de officer, es decir, una persona que tiene responsabilidad y autoridad dentro de una entidad. Ahí sí que está claro qué tiene que hacer el DPO. Tiene una responsabilidad, pero sobre todo tiene una autoridad dentro de la entidad. Es decir, está asociado a un nivel de responsabilidad compartida con el resto de responsables de la entidad. Decide él también sobre determinados aspectos. Habrá quien decidirá sobre el curso del negocio y quien decidirá y dará su opinión autorizada y responsable sobre la seguridad de la información. Es por eso que me voy a negar, hasta que no lo digan instancias mayores, a nombrar al DPO como delegado de protección de datos. No es acertado y es preferible llamarle oficial de protección de datos, o si queremos mantener la terminología anglosajona DPO, que tampoco pasa nada por utilizar de vez en cuando un término anglosajón. Con lo cual, me gustaría por lo menos sentar la base de no es un delegado, es un oficial. ¿Y por qué todas estas cosas? No sabemos qué es. Hemos dicho que no tenemos una definición. Entonces, para saber qué es, vamos a ver qué hace. Empezamos a encontrárnoslo en el artículo 38, en el cual se dice que participa de forma adecuada y oportuna en todos los asuntos relativos a la protección de datos de carácter personal. Vale. Es relativamente sencillo el análisis de este texto, pero ¿cuándo es que surgen las cuestiones relativas a la protección de datos? Espero que todos podáis ver el movimiento, las animaciones de la presentación. No es que sean importantes, pero ayudan a seguir el hilo lógico de la misma. ¿Cuándo surgen? Decía, pues nos lo dice el artículo 25, surgen desde el diseño y por defecto. Aprovecho para trazar un esquema muy básico de cómo es o cómo debería de ser el lanzamiento de un producto o un servicio público o privado, me refiero al servicio al ciudadano en cualquier entidad. Primero tenemos una idea, esto no está inventado, evidentemente no sería mi costal, hay un diseño de un producto, hacemos un prototipo, hacemos unas pruebas y al final lo lanzamos
al mercado. Hasta ahora, por mi experiencia profesional, yo he visto la figura del DPO aquí, al final, cuando está todo hecho. En el peor de los casos, la entidad se ha preocupado de informar a quien llevaba los asuntos de la privacidad y la protección de datos para llamarle y decirle, oye, ponme esas cláusulas que nadie se lea al final. Y es un error que ya no está tolerado por el reglamento, porque el reglamento expresamente dice que la figura del Data Privacy Officer, el DPO, no puede ir al final de todo ese procedimiento, sino que tiene que ir en esta parte de aquí, que si hubiese funcionado y hubiese quedado guay, voy a repetir, a ver, perdonad un segundo, en vez de estar aquí, debería de estar aquí, ahora sí que ha funcionado. Es decir, si el artículo 25 obliga a todas las entidades a poner en marcha proyectos de defensa de la privacidad, defensa de la información con datos de carácter personal, desde el diseño y por defecto, cuando arrancamos nuestra organización, es evidente que no podemos poner al DPO como profesional al final de los procesos. Hacerlo así es que significa que no solo no hemos entendido nada de la protección de datos tal y como la redibuja el reglamento, sino que no hemos entendido nada de la seguridad. Si no asentamos la seguridad como elemento determinante y básico de nuestro proyecto empresarial o administrativo, tanto me da, no vamos a cumplir con los objetivos de seguridad marcados por el reglamento. Dicho esto, vamos a ver un poco, acercándonos también a ver cómo es, qué hace el DPO para trazar su figura. Una de las cosas importantes es que tiene que mantener sus conocimientos actualizados. Aquí me ha recordado mucho las actividades de ISACA y de todas las organizaciones serias que se dedican a la formación de profesionales, dando a entender perfectamente que aquí no se trata de ser DPO por un día. Se trata de tener esos conocimientos desde el momento, desde que te encargan esa misión, y de seguir manteniéndolos en el tiempo con CPEs o con actividades que demuestren que esa persona sigue con las capacidades técnicas intactas y aumentadas para poder desarrollar su trabajo. Los conocimientos actualizados, las grandes áreas de conocimiento que tiene que poseer el DPO son evidentemente los conocimientos jurídicos, textualmente se le exige eso en el reglamento al DPO, los conocimientos técnicos, así como está claro que define unos profundos conocimientos jurídicos de la materia de la protección de datos y normativa conexa, se queda un poco más superficial en la definición de qué tipo de conocimientos técnicos tiene que tener. Después lo asocia o suple un poco esa falta de rigor mencionando los conocimientos del manejo o de la gestión de riesgo. Estos son todos puntos absolutamente básicos dentro de la definición de la figura del delegado de protección de datos. Hay más cosas que vamos a ver, sí, pero si esos conocimientos tienen que estar actualizados, suponen evidentemente un esfuerzo en el tiempo y un esfuerzo evidentemente también económico. ¿Quién tiene que proveer a estos asuntos? ¿Desde dónde se tienen que sacar los recursos?
Afortunadamente, también en este caso, el reglamento deja claro quién paga, el responsable y el encargado, que son las personas que, bueno, las entidades que contratan al DPO. Lógicamente, el DPO, y lo he dejado ver al final, también tiene que tener un conocimiento del negocio en el cual se va a prestar sus servicios. No es ni puede ser el mismo un DPO de un ayuntamiento que necesite de una serie de conocimientos bastante especializados, sobre todo en materia administrativa, porque es la actividad fundamental de la entidad en la cual presta sus servicios, que un DPO de una entidad que realiza actividades de e-commerce. No puede ser el mismo. Con lo cual, no todos los DPOs valen para todo tipo de entidades. Eso también tiene que quedar muy claro y también reflejado en la actualización de los conocimientos de la figura del DPO. Vale, si yo soy el que paga, el que contribuye, el que pone los medios económicos para que los conocimientos del DPO estén y sean actualizados, esto también lo tendré el poder de controlar. Evidentemente, quien paga, controla. Eso tiene una repercusión también muy importante desde un punto de vista del contrato que establece el encargado, el responsable, con el DPO. Tiene que establecer dentro del contrato cuáles son los conocimientos jurídicos, técnicos, de risk management y del negocio que exige. Tiene que establecer dentro de ese contrato que esos conocimientos se actualicen y tiene que tener una prueba de que ese proceso se cumpla. Es decir, la accountability del DPO frente a quien lo ha contratado. No solo por su actividad, por su actuación, sino también por los papeles. Es decir, sí, tenían los papeles en reglas. Eras muy bueno cuando te contraté. Lo sigue siendo, me lo tienes que demostrar. Y eso sobre una base, en mi opinión, anual, que es cuando se revisan todas las políticas de seguridad y de afectación a la privacidad de las entidades sometidas al cumplimiento del reglamento en materia de protección de datos. Más cositas y aquí también varemos un poco para casa, que creo que es importante. Es más, creo que lo hacemos muy poco desde ISACA. ¿Dónde adquirir esos conocimientos actualizados? Es que no creo que haya que buscar fuera los conocimientos que podemos adquirir y adquirimos de forma incluso gratuita, multilingüe, multiplataforma, constante en nuestra casa, en ISACA. Tenemos una pestaña, un espacio dedicado a la privacidad y a la protección de datos en ISACA, que siempre intentamos mover y fomentar, abriendo el debate, sobre todo porque en este momento no hay muchos asuntos, claro, y queremos que fomentar la discusión, la participación en esos foros, lo que hace es enriquecernos a todos. Ese foro es en inglés, pero a estas alturas no debería de ser un problema participar en esos foros. De verdad os invito a todos a estar dentro del foro de privacidad de ISACA para compartir los conocimientos que tenemos y contribuir a la formación. Con lo cual, no solo se trata de participar en actividades que concedan CPE, sino también de aportar nuestros granitos de arena en los foros de nuestra casa,
donde podamos contribuir a definir qué es un DPO y cómo actualiza sus conocimientos. ¿Qué más cosas hace el DPO? Y aquí el texto es literal, mantiene el secreto con la confidencialidad y yo he tachado secreto. Es que no me convence que hayan utilizado el secreto. A ver, parece que el DPO se tiene que avergonzar de serlo y no es eso. Va a su casa y dice a su esposo o su esposa es eso. Cariño, yo hago un trabajo por el cual no te puedo decir que lo realizo porque tengo que mantener el secreto. No, evidentemente no es eso. Me he ido a la versión original en inglés y donde pone, hemos traducido, no afortunadamente secreto, en realidad pone secrecy, es discreción. Ahí sí que estoy de acuerdo. Es decir, el DPO dentro de su actividad tiene que mantener una discreción sobre las actividades que lleva a cabo, pero no discreción porque se le exige, que sí, también se le exige por sentido ético de su profesión, sino también por la seguridad de los servicios, de la seguridad de la información para las entidades a las que presta servicio. Quiero decir, no es conveniente que los DPOs y en general todos los que se dediquen a seguridad hagan una extremada publicidad de sus conocimientos, por ejemplo, sobre redes o sobre determinados sistemas. De hecho, me he encontrado justamente hoy que unos importantes responsables de sistemas decían qué sistemas utilizaban en su entidad. Lo veo como una exposición innecesaria de unas posibles vulnerabilidades y además si a mí me mandan una cierta discreción, que no secreto, pues sí, prefiero ser discreto y mantener ese perfil bajo dentro de mi actividad. Eso es muy importante también para los que se quieran dedicarse, los que ya se dedican a... Hola, he oído un grito por ahí. Bueno, si queréis interrumpir, si los micrófonos están abiertos, creo que se puede realizar también ese tipo de interrupciones. Lo que decía es que es importante el secreto y la discreción y la confidencialidad, sobre todo si los que nos queremos dedicar a esto hacemos campañas de publicidad. Prima la obligación legal de la discreción o confidencialidad sobre nuestros posibles intereses comerciales, con lo cual primemos la discreción en la confidencialidad. Y la confidencialidad, si recurrimos también al glosario de términos que utiliza Isaka, tampoco me parece lo más acertado. Pero en fin, no vamos a hablar si necesitamos cambiar los términos del glosario, que tarde o temprano tenemos que hacerlo para adecuarlo a lo que entiende el reglamento. Más cositas que hace el DPO. Bueno, más cositas. Aquí en realidad dice lo que no puede hacer. Que en realidad el DPO puede realizar otras funciones dentro de una entidad, a no ser que esas otras funciones que realice conlleven un conflicto de intereses. Eso nos da otra característica del DPO, que es su imparcialidad, su responsabilidad y su independencia. No puede ser un responsable de sistemas. Tengo mis dudas de que puede ser un risk manager, el que se encarga de la llevanza de la gestión de riesgo. Quizás pueda ser el consultor, que no el auditor, en materia de protección de datos. O exige o realiza una función o realiza otra. Si esto está muy bien en la teoría, porque así lo exige el reglamento, y me parece bien que así lo exija, porque así deja muy claras cuáles son las responsabilidades y deja muy clara la necesidad de independencia. En la vida real veo que vamos a tener problemas de
en ese estilo, porque, a ver, una entidad privada con unos recursos escasos y necesariamente limitados, cuando contrate un DPO, le va a exigir necesariamente más de una función. No va a ser solo una persona que realice la figura del DPO, sino que posiblemente se encargue de la llevanza de riesgo, posiblemente meta mano también en sistema, y eso desequilibra un poco la función, y está en nosotros encontrar mecanismos que, aún cumpliendo con las obligaciones contractuales que nos exige quien nos contrata, podamos reequilibrar y mantener nuestra independencia dentro de las labores de DPO que vamos a realizar. Incompatibilidad va a existir. Vamos a asistir en el día a día en una serie de conflictos de intereses entre la figura imparcial del DPO y el que mete mano en la actividad diaria de una entidad. ¿Cómo gestionar esos conflictos de intereses? Con la ética y con la preparación de mecanismos que contrarresten esos conflictos de intereses, porque en la realidad práctica, y es que ya pasa, va a vulnerar, va a presentar sobre la mesa esos conflictos de intereses y va a hacer más débil la figura del DPO. Pero tenemos que convivir con ello, así que no nos matemos. Lo único que podemos hacer es buscar contrapesos en esos casos. Y la profesionalidad, los principios éticos que marcan, por ejemplo, a todos los asociados de ISACA, creo que son suficientes para darnos herramientas y buscar esos contrapesos. Más cositas que hace el DPO. Y aquí, claro, informe asesor sobre las obligaciones en general sobre la protección de datos. Hay que hablarle literalmente de conocimientos jurídicos, no hay más. Estamos hablando de un abogado. Bueno, la pelea la vamos a tener más tarde, no es necesario adelantar si este es necesario. Pero lo que quiero traer es un ejemplo basado en hechos reales, como las películas de la tarde de algunos canales, sobre las escopetas de aire comprimido. El alcalde de un ayuntamiento solicitó poder acceder a los ficheros en los que estaban los datos de personas denunciadas por malos tratos y que tienen que ver con las escopetas de aire comprimido. En el reglamento de armas, las escopetas de aire comprimido pertenecen a la 4ª categoría. Esto no es importante, pero lo que sí es importante es que la concesión del permiso de escopetas de aire comprimido la concesión y la posibilidad de denegación la tiene el alcalde. Entonces, ese alcalde en particular quería saber si estaba concediendo una licencia de armas o una escopeta de aire comprimido a una persona que estaba o no en procesos que pudiesen afectar a su relación de pareja. ¿Y por qué no he pedido los antecedentes penales? Primero, porque puedes estar sujeto a medidas cautelares y no tener ningún antecedente penal por malos tratos, por comportamientos violentos. Con lo cual, el alcalde, para curarse en salud, sí que, y además me parece lógico como medida cautelar, quiero ver a quién estoy dando la escopeta de aire comprimido, no vaya a ser que le saque un ojo a su pareja, y yo sabiéndolo. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que es extremo, lo reconozco, pero es que se da en la enorme y muy extensa legislación administrativa. Que conocer las disposiciones legales para la aplicación correcta del Reglamento Europeo y de las disposiciones de protección de datos exige necesariamente conocimientos jurídicos muy amplios que ninguno puede tener, que
pero que por lo menos estemos acostumbrados o estemos preparados a buscar. Son fundamentales los conocimientos jurídicos. Por eso sorprende lo que dice después el CDPO, que es un organismo, una organización que aúna a su vez organizaciones nacionales de profesionales de la privacidad, entre ellos la BEP española. Y he copiado literalmente el texto, en el cual, en mi opinión, y perdón la expresión, se han pasado de frenada. Para decir que no es necesario o no es obligatorio que un DPO sea un abogado, y estoy de acuerdo con eso, el mismo texto del reglamento ampara esa entidad, se pasan de frenada y dice, chicos, que parece que contratar a un abogado es un riesgo para la entidad. El texto no debe interpretarse de manera restrictiva, de lo contrario, existe el riesgo de que contratemos abogados. Le ha faltado decir, no quiere el cielo que contratemos un abogado. Es como que si fuese eso una de las peores afrentas o amenazas a la seguridad de la información de la entidad para la cual el DPO va a prestar sus servicios. No creo que sea muy acertada la interpretación del CEDPO. Simplemente nos tenemos que limitar a lo evidente. Son necesarios conocimientos jurídicos, no son suficientes los conocimientos jurídicos. Habiendo dicho esto, no hacía falta, en mi opinión, hacer referencia a que contratar a un abogado parece que es un riesgo para la seguridad de la información de la entidad. No lo es. Es un riesgo para otras cosas, para el bolsillo, pero desde luego no para la seguridad de la información. ¿Qué más cosas hace o debería de hacer el DPO? Y aquí también me he querido reservar, he querido copiar, pegar, citar textualmente el reglamento. Supervisar el complemento, asignación de responsabilidad de concienciación, información y auditorías correspondientes. Quiero aclarar lo de auditorías correspondientes. He buscado auditoría en el reglamento y por auditoría no me sale nada. Es preocupante, por lo menos hubiera podido dar algunas indicaciones sobre qué entiende por auditoría, qué se somete a auditoría, o por lo menos, diablos, cada cuánto tiempo. Parece que anualmente sea el plazo establecido, no lo tengo claro. Bien, pero va a ser también el DPO quien se encargue de la concienciación y de la formación de todas las personas que tratan datos de carácter personal dentro de la entidad. Me parece una tarea fundamental la concienciación y la formación. Si no arrancamos por ahí todas las medidas técnicas, legales, organizativas que queramos implantar están dedicadas al fracaso. Si no hay concienciación, no vamos a ningún lado. Y otra cosa muy importante es la segregación de tareas. La segregación de tareas que empieza por delimitar claramente qué hace el propio DPO y qué no puede hacer. Va a ser una tarea harto complicada cuando tenga que definir la segregación de tareas, sobre todo en estructuras pequeñas. Conocemos el tejido empresarial español, al cual están, pero en general el europeo, pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas, microestructuras, y ahí la segregación de tareas en muchísimos casos va a ser tarea imposible. Como siempre, acudamos a lo que ya está estudiado y lo que ya está inventado con los códigos deontológicos de guías de la profesión en ISACA, y ahí veremos qué medidas podemos implantar nosotros para que cuando la segregación de tareas en estructuras pequeñas no es posible, qué diabluras se nos ocurren para mantener la diferenciación de las responsabilidades en esas estructuras pequeñas que, como repito, va a ser la inmensa mayoría de los casos. En una estructura grande es relativamente sencillo aplicar segregación de tareas en una pequeña
pero incluso en una mediana con recursos escasos o limitados va a ser una actividad muy dura por parte del DPO. Más cosas que hace el DPO. Ofrece asesoramiento sobre el Data Privacy Impact Assessment. Ahí falta una I. En el DPA debería de haber dicho DPIA, pero en fin, no nos entendemos. Y revisar su aplicación y conformidad al artículo 35. En fin, si presta su asesoramiento, quiere decir que no lo hace él, lo hace otra persona. Y si lo hiciera, ¿incurriría en un posible conflicto de intereses? La respuesta rotundamente sí, en mi opinión, pero no es un conflicto de intereses insalvable. Ahora, y aquí me gustaría que al final, si alguien estuviese interesado, que aportara también su experiencia práctica. Entre compañeros, nos vemos nosotros frente a un cliente que nos contrata por ser DPO y cuando nos pide, por cierto, tú me vas a hacer el estudio de impacto sobre la privacidad, y tú dices, no, es que no puedo porque yo solo asesoro, tienes que contratar a otro para que te lo haga, porque si no incurro en un conflicto de intereses. Es más, el artículo 39.1c del reglamento dice que yo ofrezco asesoramiento, pero es que no lo hago. Ofrezco asesoramiento y después, cuando lo tengas terminado, lo reviso. ¿Qué cara va a poner el cliente? Creo que le va a dar igual el conflicto de interés. Él quiere el problema solucionado. Y está en nosotros buscar medidas para que ese conflicto de intereses que se va a dar, sí o sí, y por eso me gustaría después recabar la opinión del resto de compañeros presentes, qué medidas se os ocurren. Porque es que es un caso que se va a dar, de hecho, mi experiencia profesional ya se me ha dado. Y no puedes decir al cliente, o no es solución que el cliente que pueda aceptar cuando le digas, no, es que yo solo ofrezco asesoramiento sobre un DPA que ya está hecho. Quien te lo haga, pues búscate la vida. No es una respuesta coherente. Vamos a perder nuestra misión. Cuando el CDPO también ha dado su opinión sobre este asunto. No ha ayudado mucho, la verdad. Se mantiene en una definición literal del reglamento y no ayuda a superar, en mi opinión, el posible conflicto de intereses que se va a dar. No da soluciones, esa es mi opinión. Es una interpretación literal, cómoda, pero que no ayuda a los profesionales que nos tenemos que dedicar a eso. Me hubiese gustado que con un poco más de atino y de acierto hubiera propuesto algunas medidas y dice, sí, cuando os vais a encontrar con el conflicto de intereses en vuestra actividad, porque sí os vais a encontrar, o es muy posible que os encontréis con ese conflicto de intereses, os sugerimos que hagáis estas cosas. Eso hubiese sido una interpretación de mayor calado. Bueno, se hubieran mojado más, vamos, para ser más claro. No lo han hecho, espero que en el futuro alguien lo haga. Y si le tiene que hacer y sacan, encantado de hacerlo, para buscar soluciones a esos conflictos de intereses. Es más, después siguiendo en esa interpretación, cómo te dice cuáles son los casos en los que hay una clara incompatibilidad. Es decir, no nombres a un DPO a esta gente, a la gente de seguridad, de sistemas, de recursos humanos y en general a todos los que tomen decisiones sobre cómo tratar los datos. Los dueños de los procesos. El proceso en nuestra terminología anglosajona. A estos no. Esos no me valen como DPO. Pero si son los que más saben. Sí, pero el DPO es una figura imparcial, no sé qué, independiente. Sí. Y volvemos a la incompatibilidad y la independencia de esa figura. Insisto mucho en esos asuntos que creo que son más relevantes para esta figura profesional, porque falta por delimitar claramente en la práctica cómo afrontar esas situaciones
de conflicto de intereses. No están solucionadas. Las medidas de quien se ha expresado hasta ahora, en mi opinión, no son suficientes. Tenemos que darle más vueltas a estos asuntos. Y por eso pido la disponibilidad o la participación vuestras. Más cositas o más tareas que tiene que realizar un DBO. Por fin, algo que es que está claro en la definición, que es cooperar con la autoridad de control. Fácil. Es decir, en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, si hubiese una brecha de seguridad o la agencia tuviese alguna sospecha sobre la correcta implantación de asuntos de materia de protección de datos, no llamaría a la empresa, llamaría directamente al DPO de esa empresa. Bien, lo tenemos fácil. Y actuar como punto de contacto, evidentemente, entre la autoridad, pero también con los interesados. De hecho, la entidad, es decir, el responsable o el encargado que ha contratado un DPO, tiene la obligación de publicar los datos del DPO. ¿Qué datos y qué publicar y qué no publicar? Pues, por ejemplo, la opción del CDPO dice que bastaría con una dirección de correo electrónico en el cual se pudiese ser denominado como DPO@ y el nombre de la entidad. Mi opinión es que eso no es suficiente. Si nosotros nombramos a un DPO como figura profesional que se hace valedor de la defensa de la privacidad dentro de la entidad, pues qué menos que generar confianza con la autoridad de control y con los interesados poniéndole nombre y apellido, cara de esa persona. ¿Que ese DPO pierde en privacidad? Pues es lo que va asociado a la profesión. También nos pasa a los que realizamos profesiones colegiadas. Tenemos una merma en nuestra privacidad, pero en aras de una mayor transparencia hacia los interesados. De hecho, el responsable encargado, dice el artículo 37, deben publicar los datos de contacto del DPO. Y, en mi opinión, no será suficiente publicar solo una dirección de correo electrónico. Tiene que publicarse nombre, apellido, y si queremos también las calificaciones las cualificaciones profesionales, las certificaciones, quién es, qué hace, por qué habéis nombrado a esa persona, a ese hombre o a esa mujer en ese cargo tan importante. Porque así generas confianza hacia los interesados. A la autoridad de control le puede dar igual, pero al interesado sí que no. Yo creo que aumentar la transparencia en ese caso lo que va a beneficiar es a las relaciones entre la entidad y los interesados afectados por el tratamiento de sus datos de carácter personal. Más cositas sobre el DPO. Hemos visto que no tenemos una definición, pero hemos visto muchas de las cosas, de las tareas profesionales que se le encargan, se le van a encargar y cuándo necesitamos un DPO. Aquí hay algunas cosas que afortunadamente son claras. Es decir, lo necesita tanto si eres responsable o si eres encargado del tratamiento, pues claro, es decir, ahí no hay mucho que decir. Si se trata de una autoridad o organismo público, también necesitas un DPO, con lo cual un ayuntamiento necesita un DPO. Os recuerdo la tipología de los ayuntamientos españoles. Un altísimo porcentaje de ayuntamientos españoles tienen menos de 1000 habitantes. Va a ser difícil que ellos tengan un DPO. Os recuerdo también el crecimiento exponencial de las estructuras administrativas, o sea, autoridades portuarias, sociedades anónimas cuyo capital social está en mano en el 100% de una entidad pública, sociedades municipales, por ejemplo. Son todas entidades que necesitan, que por ley van a tener un DPO. Vamos, que no vamos a dar abasto con tanto DPO. No sé exactamente
si España está preparada para contratar a tantos DPO. No lo sé. Pero desde luego sé lo que dice el artículo 37, autoridades y organismos públicos. Seas responsable o seas encargado del tratamiento. Y así solo contamos con las diputaciones, las sociedades, los ayuntamientos, las concejalías, consellerías, direcciones superiores, inferiores y medianas, pues vamos a tener TPO por un tubo. Yo leí una estimación a nivel europeo que hablaba de 70.000 y dice 70.000 solo en España. Para toda Europa tiene que ser muchísimo más. Si mantenemos el concepto de autoridades y organismos públicos. Si después queremos interpretarlo de una forma restrictiva, pues aquí estamos para saber cómo diablos quieren interpretar ustedes el artículo 37 para disminuir la necesidad de DPOs. Yo no tengo esas capacidades. Y en todo caso, en todos los casos en los que las empresas privadas realicen una observación habitual y sistemáticas de interesados y que por encima sea a gran escala. Ahí ya nos vamos a divertir mucho en la definición de qué diablos es a gran escala. Pues, a gran escala, yo qué sé. 100 interesados es a gran escala, 100 clientes, 20 trabajadores, 5 trabajadores. Lo que dice de nuevo, como intento de ayuda interpretativo del CDPO, es que, ojo, no se enfoquemos únicamente en el criterio de número, ni de los empleados ni de datos procesados. Miremos también al riesgo. ¿De dónde se saca lo del riesgo? Está por ver, pero sí que tiene razón. No se basa en un sentido literal del artículo 37, pero sí tiene un sentido lógico. Es decir, cuando existe un riesgo para la vulneración de las libertades fundamentales de los interesados, sí. Es decir, un dentista. Un dentista tiene muchísimos datos médicos de sus 20 o 200 pacientes. Si son 200 pacientes, lo tenemos claro que como es a gran escala, el número es elevado de pacientes, pero si son 20 pacientes o si es un podólogo que acaba de empezar, necesitar desde el primer momento un DPO, lo de a gran escala va a confundir mucho. Y yo soy partidario de una interpretación cuanto más amplia, mejor. Ya estaremos después a tiempo de quitar DPO, pero vayamos incluyendo, sobre todo si tenemos en cuenta el riesgo. Además, no nos inventemos criterios, ya están establecidos en la reglamentación, están ahí, la naturaleza, el alcance y las finalidades. ¿Qué haces tú con los datos de la gente? Si en ese tratamiento hay peligros, llamo un DPO. Da igual la escala, da igual el factor numérico, la cantidad de datos que trates. No vamos a hablar de riesgo, pero es que los criterios para establecer el riesgo ya están ahí. Naturaleza, alcance y finalidades. Observación de los interesados, cuando los observamos. Bueno, por lo menos sabemos cuando no es observación. Es decir, todas las supervisiones de las actividades de TI, los logs de acceso no se considera una observación de los interesados. Los interesados en ese caso serían los trabajadores. Pero un sistema de desarrollo que vigila las prestaciones, evaluación del desempeño dentro de la entidad, esa sí que es una observación de los interesados, de los trabajadores. Y aunque se mezcle con la actividad de supervisión del departamento de sistemas, ahí sí que también vamos a necesitar un DPO. Como decía, es que vamos a necesitar DPO por un tubo. No vamos a dar abasto. De ahí también la preocupación que surge en la definición de cuándo vamos, quién está habilitado para ser un DPO. Otra definición que por fin es bastante pacífica, que es el tratamiento de gran escala de categorías especiales. Categorías especiales, afortunadamente, son Sota, Caballo y Rey, artículos 9 y 10 del reglamento. Os recuerdo una de las novedades de los últimos tiempos
hace más de un año, pero sigue siendo novedosa, en la que muchas actividades del sector hotelero, por ejemplo, se han visto obligadas a recabar datos sobre condenas e infracciones penales de sus trabajadores. Me refiero a todas las actividades del sector hotelero como monitores que tienen contacto constante o permanente o continuado con menores. En esos casos, los hoteles están obligados a recabar los antecedentes penales de las personas que van a ser monitores, porque lo que quieren evitar con ese control a priori en el momento de la contratación es que no nos encontremos con la desagradable situación y peligrosa, aparte de desagradable, peligrosa, de tener personas condenadas por delitos sexuales contra menores y poniéndolos como monitores de menores. Con lo cual los hoteles se encuentran en la situación que cuando contratan a monitores van a recabar y tratan datos sobre condenas e infracciones penales. Con lo cual los hoteles, independientemente de su tamaño, del factor numérico o cuantitativo, también van a necesitar a DPOs. ¿Cómo va a ser un DPO? Eso también, aquí ya empezamos un poco en la libertad. Da igual que sea de plantilla o que sea interno. Yo para muchas instituciones públicas de un cierto tamaño, y hago ejemplos a mí cercanos, yo vería con mucha lógica que en un ayuntamiento de las dimensiones de Alicante o de Elche tuviese lógicamente un DPO en plantilla. A partir de ahí, la graduación hacia abajo para las entidades públicas, pues creo que es posible la contratación de uno o varios DPOs de forma externa, para través de un contrato. También hay una novedad que no he entendido muy bien, pero parece que es así. El DPO puede ser una persona física o una persona jurídica siempre y cuando la persona jurídica pueda mantener una cierta constancia de desarrollo. Es decir, dentro de la persona jurídica siempre es el mismo, o casi siempre el mismo, asesorando a la entidad. No lo tengo muy claro, que esto sea muy efectivo, sobre todo por temas de incompatibilidades e independencia de la figura del DPO, pero si así lo dicen gente que sabe más, pues me voy a rendir. Existe la posibilidad de subcontratación de un DPO. Aquí ya creo que nos hemos pasado también de rosca, es decir, no creo en la necesidad de que un DPO a su vez subcontrate un DPO que a su vez subcontrate un DPO. Es decir, una cadena de subcontratados. No, estamos hablando de seguridad. En la medida de lo posible no optaría por ese tipo de decisiones. Otros criterios que tenemos que ser muy marcados es la independencia para evitar conflicto de intereses. Y cuando hablamos de conflicto de intereses y para evitar los conflictos de intereses y para mantener la independencia, ¿cómo debe ser el DPO? Eso sí que me parece muy acertado, es que tiene que ser una posición tan relevante que tiene que tener una relación directa con el Consejo de Administración o con el alcalde, ¿no? Para volver a los ejemplos de los ayuntamientos, de manera que tenga autonomía, relevancia y dos cosas muy importantes: presupuesto y estatus. Si al DPO no le acompaña el jefe o la jefa diciendo a todo el mundo, a toda su organización, este es el DPO y va a realizar una serie de tareas muy importantes y en las que creemos mucho, no vamos a tener independencia, no vamos a tener estatus, no vamos a poder realizar el trabajo que se nos ha encomendado. Resolver estos puntos va a ser fundamental. Y el estatus, el empowerment, en la tecnología anglosajona, una vez más, que se usa para dar poder a esa figura dentro de la organización, es fundamental. Si no se lo cree el jefe o la jefa, no vamos a ningún lado. Pregunta del siglo. Sí, pero vale, ¿abogado o ingeniero? Abierta la pelea. Peléense porque aquí no sé exactamente cuál de los dos. Es más, no digo, iba a decir, no optaría por ninguno de los dos. Es que las dos respuestas son válidas
Y las dos respuestas son equivocadas. No, no por ser abogado vas a ser un buen DPO, no por ser ingeniero vas a ser un DPO. Y, y una vez más, en vez de buscar lejos o pelearnos sobre quién tiene la capacidad para ser un DPO, es que si lo tenemos en casa. Me he ido a recoger lo que dicen los knowledge statement del CISA y casan perfectamente con las necesidades básicas de un DPO. Es que no tenemos que inventarnos nada. Afortunadamente hay gente que ya ha pensado en esas cosas y ha propuesto unas soluciones acertadas. Y me limito solo al CISA, que es la figura profesional que más de cerca conozco, pero me imagino que las otras certificaciones de ISACA habría que analizarlas, son o pueden ser válidas en el caso de equiparar la función de esas profesionales certificados a un DPO. Yo lo creo bastante factible. Es que solo se trata de comparar los knowledge statements de los CISAs con lo que se le exige a un DPO. Son clavados. Con lo cual no creo que la pelea esté tanto de entre abogados o ingenieros. Me refiero a ingenieros de sistemas. Nosotros no nos descartamos. Tenemos una solución en casa. Es más, nos tenemos que dar prisa porque noticias de hace pocos días en El Economista, hace unos días, la agencia española y literalmente publicará cómo certificar a un DPO. Oye, que nosotros en esa casa de certificación sabemos algo de eso, podemos participar y en mi opinión debemos participar en la definición de esa figura por nuestros conocimientos y por la trayectoria que tiene la institución. Esa es mi opinión. Creo que lleva tiempo para que en 2 o 3 minutos los que estén interesados a través del chat o el micro, no sé exactamente cómo funciona, pueden hacer algunas preguntas, porque yo por mi parte he terminado. He oído ruidos, pero no oigo más preguntas. Hay preparados, en todo caso, un micro test para la adquisición eventualmente del CBE para la actividad formativa, el mantenimiento de las certificaciones. No creo que me haya pasado en la dificultad de las preguntas. En todo caso, el que tenga dudas, aquí viene también mi dirección de correo y estaré encantado de contestar al que tenga preguntas o dudas. ¿Alguno por ahí? En el chat me pareció cumplido, sí, los agradezco a todos. Se van a facilitar las diapositivas, por fin veo preguntas. Sí, Amelia, simplemente te pediría el favor de mandarme un email a esta dirección info@mediamotor.com y te la mandaré encantado. Están redactadas en Keynote, pero las puedo pasar en PDF o el formato que prefieras. A ver si encuentro más. Micros abiertos. Bueno, Amadeo, ¿me oyes? Sí, mal, pero oigo. Soy Roberto. Bueno, la pregunta sobre todo sería, ¿tú crees, aunque ya has comentado un poco el tema, pero tú... Me acerco mucho a la cama porque no oigo muy bien, perdona, ¿eh? Sí, ¿tú crees que realmente en España, estando la situación como está, la administración pública va a
contratar a DPOs o va a esperar más bien a, bueno, tú dime lo que tengo que hacer o dame el papelito de turno y yo ya luego, si eso, espero la colleja? O habrán denuncias reales para administración pública también, que es el problema principal que habría con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Respuesta corta. No va a haber una masiva contratación de DPOs, vamos, ni en nuestros mejores sueños, porque la administración no está por la labor y en todo caso puedo llegar a entender esa función. Y además hay una forma de articular DPOs de forma que no sea necesaria una contratación masiva. Lo que no entiendo es cómo vamos a salvar la obligación legal. Que no lo vaya a hacer me parece hasta entendible, lo que no entiendo es cómo van a justificarlo, porque legalmente está ahí. Entidades y organismos públicos, pues aquí hay un montón de ellos, ¿eh? Y habrá que buscar soluciones. Las diputaciones hacen una labor encomiable en muchos casos para ayuntamientos de reducidas dimensiones y recursos, pero es que no estamos hablando solo de ayuntamientos, estamos hablando de muchos organismos autónomos. Los hospitales. ¿Cuántos hospitales comarcales hay en España? ¿Cuántas unidades de atención médica hay en España? Hay muchas. Y así solo contamos los hospitales. Los comarcales, no me refiero a los generales, que esos tienen que tener DPO sí o sí. Los comarcales son hospitales de 300 camas, 200 camas. Respuesta corta, no va a haber contratación masiva. Respuesta un poco más ampliada, no tengo ni idea de cómo se van a superar las obligaciones legales. No lo sé. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, yo creo que estamos en tiempo exacto. Como decía Amedeo, bueno, os hemos puesto el enlace a dónde conseguir las CPEs por haber asistido a este webinar. Y nada, daros gracias de nuevo a los asistentes y por supuesto a Amedeo por su charla. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, chao.